Hola, bienvenidos al segundo capítulo de esta pequeña serie de historia de la filosofía. En esta oportunidad, como pueden ver en el título, abordaremos a Sócrates, ya que en el capítulo pasado hemos abordado a los tres sofistas, a saber, Protágoras, Gorgias y Trasímaco. Antes de comenzar, quisiera recordar a cada uno de ustedes que esta serie está dedicada principalmente a estudiantes de escuela secundaria, a algunos que tal vez estén en una academia preuniversitaria, tal vez un bachillerato, o a aquellos estudiantes de licenciatura en filosofía que también va a ser muy importante este tipo de videos. Perdónenme si me ven algo raro o si voy a estar haciendo ciertos cortes en la voz. Lo que pasa es que estoy algo enfermo. El tiempo aquí en Perú es un poco complejo, ¿sabes? Que no entienden. Bueno, hoy vamos a abordar, como pueden ver en el título, a Sócrates. Vamos a hablar de ciertos puntos importantes. He hecho una pequeña lista con unos cuantos apuntes para, pues, estructurar bien las ideas, como la vez pasada. Muchísimas gracias por continuar con esta serie de videos. Y vamos a comenzar dando la bibliografía necesaria. Esta vez son 3 libros. A saber, el primero, La Apología de Sócrates, de la editorial Fontana. La Apología de Sócrates es un libro que recomiendo en cualquier editorial, ¿saben? No hay ningún problema. Sin embargo, el segundo libro que vamos a estudiar, y es un adelanto a lo que vamos a ver cuando estudiemos a Platón, va a ser el Fedón. El segundo libro es el Fedón, de la editorial Gredos, de Platón. Y el tercer libro es Breve Historia del Alma, del Fondo de Cultura Económica de Luca Vanzago. Quiero mostrarles antes que nada esto. Por ejemplo, cuando yo recomiendo los libros de Fondo de Cultura Económica, me refiero a estos. Son muy conocidos, creo que la mayoría de personas ya lo tienen en su saber, y si no, pues les recomiendo siempre este tipo de libros, que es una editorial mexicana. Bueno, ya pasando todo esto, recordemos que la mejor cura es realizar estas actividades. Si te sientes mal, hay que leer filosofía. Es el mejor escaparate que puede existir. Nada de fiestas, estamos en COVID, nada de salir. Pero bueno, la vida de Sócrates, hablemos de la vida de Sócrates. Sócrates nace pues en Atenas en el año aproximadamente entre el 470 y 479 antes de nuestra era, o antes de Cristo, como ustedes los deseen decir, y murió en el año 399 antes de Cristo también, bebiendo la cicuta, condenado, pues como todos nosotros, a la gran mayoría sabemos, por introducir nuevos dioses y por perturbar o pues mal aconsejar a los jóvenes de aquella Atenas, ¿no? Sócrates era un pensador que no tenía una escuela en sí, no tenía, por ejemplo, un gimnasio exacto o propio en el cual enseñaba, sino iba de gimnasio en gimnasio o de portón en portón a explicar o a dar sus ideas, ¿no? Es así que poco a poco se hacía de ciertos alumnos o ciertos discípulos, a saber, los socráticos menores. Por ahí también luego tenemos a Genófanes y tenemos al mismísimo Platón, ¿no? Algo más, pues que existen 2 Sócrates. Hay un Sócrates joven y hay un Sócrates un poco mayor, el Sócrates viejito, ancianito, ¿no? Hay una gran diferencia, por ejemplo, en lo que nosotros vemos, por ejemplo, en Aristófanes con las nubes, y lo que nos narra Platón de Sócrates, ¿no? Lo que nos narra principalmente Platón de Sócrates, principalmente, no digo todo, es la etapa mayor de Sócrates, la etapa de cuando ya era un poco más maduro, más viejito, ¿no? Sin embargo, esta serie de comedia que realiza Aristófanes en las nubes sobre Sócrates, muchas personas lo interpretan como una burla a propósito, una burla forzada hacia los filósofos. Sin embargo, más que nada, lo que él hace es burlarse del Sócrates joven, que por su propia inexperiencia y pues doctrina física, se puede decir, porque cuando era joven Sócrates se acercaba más a los físicos que a esta filosofía un poco más compleja, sistemática, absoluta, que vamos a ver en su etapa madura. Pues es por ello que Aristófanes se va a burlar, ¿no? Además de que le tenía cierto rencor, ¿no? Ya pues, de joven seguía las ideas, por ejemplo, de Diógenes de Apolonia. Como va a haber como
una cierta de mezcolanza y va a salir una filosofía medio rara. Y eso es lo que iba a seguir, por ejemplo, como en su juventud física, Sócrates, ¿no? Cuando era maduro ya iba a desarrollar su propia doctrina de pensamiento, ¿no? No dejó libros. Para Sócrates la filosofía no se puede plasmar en un pedazo de papel o en un pedazo de piedra. Lo que pasa es que la filosofía es meramente diálogo. Mediante el diálogo nosotros podemos acceder a verdades absolutas y eso lo vamos a ir viendo más adelante. Hay que tener en cuenta de eso. La filosofía no se puede plasmar en escritos porque la verdad se alcanza mediante el diálogo. No hay otra forma de alcanzar la verdad. Ese es el método de Sócrates. Luego tenemos que ver, por ejemplo, ya saltándonos esta etapa, hay cierta problemática, ¿no? A saber, diferenciar entre Sócrates y Platón. Nosotros sabemos que cuando Platón escribe, siempre, en gran parte de los en diálogos, hace mención de Sócrates, ¿no? Habla con el personaje de Sócrates. Siempre Sócrates está presente. Es ahí en donde encontramos el problema de diferenciar, bueno, qué le pertenece a Sócrates y qué le pertenece a Platón. Los estudios que se han realizado desde aquel entonces, inclusive hasta ahora, son muy problemáticos. Es un poco difícil, inclusive se postula que es imposible reconstruir a la filosofía de Sócrates e identificar qué es lo que le pertenece completamente. Para eso están los análisis de Genófanes, están los análisis de Platón. Genófanes que por ejemplo, analiza a Platón desde una perspectiva un poco más tranquila, supuestamente seria. Platón como que lo enarbola mucho. Y Aristóteles que tiene breves apuntes sobre Sócrates, no mucho. Recordemos que Sócrates no tuvo contacto directo con Aristóteles, pero siempre se toma a Aristóteles como el más firme, ¿no? De quien confiar, se podría decir. Luego van a haber ciertas investigaciones sobre Platón que van a permitir el dividir etapas platónicas en las cuales hay más influencia socrática, en la cual hay una parte de su pensamiento, en la cual hay otra parte de evolución de su pensamiento. Sin embargo, sigue siendo problemático. Hay que tener en cuenta, es muy complejo diferenciar entre Sócrates y Platón. Hablemos directamente de su filosofía. Tenemos que basarnos en el alma, ¿no? ¿Qué es el hombre, digamos, ¿no? ¿Por qué nos preguntamos qué es el hombre? Pues recordemos que la vez pasada estábamos viendo que se iba a realizar un paso del cosmos, del estudio de la naturaleza, a el hombre, hacia el hombre, aspectos políticos, estéticos, aspectos, no sé, éticos, aspectos artísticos, científicos, algo relacionado a la realidad del hombre, a la necesidad del hombre, esta negación de los filósofos físicos. Ya pues Sócrates va a compartir esto hasta cierto punto. Inclusive hay personas que consideran a Sócrates un sofista, cosa que hasta cierto punto también es cierta. Sin embargo, hay ciertas contradicciones, cierto alejamiento del sofismo que vamos a ir viendo y que lo van a ir diferenciando, ¿no? Por eso siempre se separa a Sócrates de los sofistas. Bueno, la postulación de Sócrates parte de que el cuerpo es un instrumento. El cuerpo es meramente un instrumento que está a merced del alma. Con Sócrates tenemos que entender que aparece este nuevo concepto de alma. Esta alma que luego va a evolucionar para, por ejemplo, ¿no? Esta definición que tiene el cristianismo, esta definición que van a tener pensadores en el futuro, por ejemplo, en la fenomenología de Husserl. Todo esto va a tener su principio en Sócrates. Por eso Sócrates es muy importante. Si hablamos de alma, tenemos que acordarnos de Sócrates. El cuerpo es un instrumento dirigido por el alma. Es como que el alma controla al cuerpo, ¿no? Perdón. ¿Y qué es el alma? Pues el alma para Sócrates es el centro de dos cosas principalmente. Una, la razón. Y número dos, la moral. ¿Por qué? Porque la razón y la moral son las cosas que nos distinguen de las demás entidades. Por ejemplo, este pitufito, ¿por qué se puede distinguir principalmente de mí? Por mi materia. Sí, hasta cierto punto tienes razón, pero no es lo principal, pues diría Sócrates. Sino lo principal es que yo puedo razonar y que yo puedo llevar a cabo actos morales. Tampoco los animales pueden razonar, ni tampoco pueden llevar actos morales. Nosotros, el animal humano sí, el animal común no. El animal humano sí puede llevar actos racionales y morales, y en eso consiste el alma, ¿no?
Algo que luego vamos a ver parecido con Kant. Lo podremos relacionar bastante con Kant, aunque no parezca, poco a poco. Sócrates era una persona sabia, ¿no? Se puede decir que era un sabio. Inclusive el oráculo le dijo que era el hombre más sabio del mundo. Y Sócrates iba a decir, ¿no?, que su sabiduría se basaba en que reconocía su ignorancia. Y muchas personas podrían decir, ¡buah, qué frase!, ¿no? Como que, ¡qué humilde! Es que no es humilde, sino en el ser conscientes de nuestra propia ignorancia, parte el método para alcanzar el saber absoluto, el saber general de la realidad, ¿no? La verdadera episteme. Cosa que vamos a ir viendo también poco a poco. Recordemos que los físicos someten la naturaleza a la razón. O sea, la naturaleza puede ser conocida por la razón, ¿no? Sócrates va a hacer lo mismo, pero con el alma. Dice, el alma va a ser sometida a la razón. La misma razón puede analizar a la misma alma. O sea, el alma es cognoscible. No como decía Gorgias, por ejemplo, ¿no? El hombre es cognoscible, entonces. Por consiguiente, si el hombre es cognoscible, podemos definir, por ejemplo, el solo sé que nada sé. ¿Por qué? Porque si el hombre es cognoscible, está en nuestro deber conocernos a nosotros mismos. Si nos conocemos a nosotros mismos, tenemos que partir de un principio, que es el solo sé que nada sé. Esto va a quedar un poco más explicado con el avance de la exposición y se va a entender de manera más detallada y pues sistematizada, inclusive sistematizada. Sócrates solía decir que lo que él poseía era un deber divino, que Dios le había encaminado o que Dios le había dado este deber de poder esclarecer la verdad, no solo para sí mismo, sino para los demás. Eso vamos a ir viendo, ¿no? Hablemos de la virtud. La virtud para los griegos, recordemos, se basaba en el arete. Bueno, o significa arete en griego. El arete o la virtud se basaba en la perfección de algo. En cuanto algo es mejor en lo que es en sí. ¿A qué me estoy refiriendo? Por ejemplo, ¿no? ¿Cuál es la virtud de una tijera? Pues cortar bien. ¿Cuál es la virtud de un caballo? Pues correr rápido. ¿Cuál es la virtud de un médico? Pues curar a los enfermos constantemente y bien sin cometer muchos errores. ¿Cuál es la virtud del hombre? Por ejemplo, Aristóteles, mediante su división de materia y forma, va a concluir en que lo que prima siempre es la forma y pues la virtud del hombre se basaría en el desarrollo de la filosofía primera y la filosofía segunda en sus virtudes dianoéticas. Eso lo vamos a ver en el capítulo de Aristóteles. Algo parecido va a pues concluir Sócrates diciendo que la virtud del hombre se basa en el desarrollo del conocimiento que él consideraba ciencia y la moral, como les dije, el desarrollo del alma, porque el alma está compuesta de la razón y la actividad moral. Eso hay que tenerlo bien en cuenta. Si nosotros no tuviéramos alma, seríamos como los otros animales, los animales no humanos, sin razón y sin actividad moral consciente, ¿no? Dentro de la libertad que podríamos, entre comillas, nosotros tener. Miren, lo que pasa aquí luego es que antes de esta concepción de lo que sería pues la virtud, habían otro tipo de virtudes, a saber, por ejemplo, la belleza, o no sé, por ejemplo, el orgullo, el valor, la templanza. Pero Sócrates va a decir, ¿no? Esto no puede ser, o estos puntos no pueden ser parte de las virtudes, o no pueden ser buenas en sí mismas. ¿Por qué? Porque la belleza yo tranquilamente puedo utilizarla para el bien o para el mal. Por ejemplo, yo soy bello y con mi belleza puedo atraer personas para enseñarles ciertos conocimientos importantes, ¿no? Pero también con mi belleza puedo seducir a las personas y llevarlas a cometer actos a mi conveniencia. O puedo aprovecharme de esas personas. Por consiguiente, por ejemplo, la belleza no contiene el bien en sí mismo, sino puede ser utilizada para el bien y para el mal. Entonces hay un problema. La belleza no puede ser una virtud en sí misma, sino depende de quién la utiliza y cómo la utiliza. Lo mismo pasa con el orgullo, con la templanza, la valentía y otra serie de supuestas virtudes antiguas, ¿no? Que Sócrates
va a criticar, ¿no? Bueno, ¿cómo se puede llevar a cabo pues estas supuestas antiguas virtudes de manera correcta? Pues mediante el intelectualismo ético. Para Sócrates, la persona que hace mal, o la persona que hace daño a otras personas, o se hace daño a sí misma, pues dicho acto se produce gracias a la ignorancia. Si la persona es ignorante en el tema del conocimiento del bien, siempre va a tender a realizar el mal, o en gran medida va a realizar mal, o en algunas oportunidades va a realizar el mal. ¿Qué es lo que dice Sócrates aquí? Pues que la persona que conoce el bien siempre va a tratar de hacer el bien. Para Sócrates no existe en sí persona malvada, porque la persona que realiza un acto malvado siempre lo hace en búsqueda de un bien propio, de una felicidad propia. Por ejemplo, ¿no? Digamos que una persona tiene cierto rencor por otra y la golpea. Nosotros podemos decir, oye, ¿cómo lo vas a golpear? Eso es un acto malo, eres una persona mala, ¿no? Sin embargo, esa persona se siente feliz porque se desquitó, tal vez tenía un pleito, quién sabe, ¿no? Esa persona golpeó, hizo un acto malo para darse un bien a sí mismo, sentirse tranquilo, sentirse feliz. Una persona, por ejemplo, que es sádica y, por ejemplo, se hace daño a sí mismo muchas veces, no lo hace porque le guste en sí sufrir, sino porque siente placer en el dolor. Cuando siente placer en el dolor, entonces vemos esa problemática socrática de que la maldad que en sí no existe, sino la maldad que existe como para alcanzar un bien. Y esto es lo que cometen las personas supuestamente ignorantes, las personas que no han cultivado o que no conocen el bien en sí. Aquí Sócrates hace cierta analogía un poco, o relación un poco compleja, a saber, de que la persona que conoce el bien necesariamente va a actuar bien. Disculpen por el sonido, acá espero de todas maneras se pueda escuchar bien lo que estoy exponiendo. Pues para Sócrates, un factor necesario para hacer el bien es conocer el bien. Eso es correcto. Pero él lo convierte en un factor determinante y culminante. O sea que necesariamente la persona que conoce el bien va a hacer el bien. Cosa que luego va a criticar, por ejemplo, Aristóteles, no solamente de Platón, sino también lo va a criticar del mismísimo Sócrates. Ahí Aristóteles tiene un punto a favor, que luego vamos a ver, reitero, en el próximo video. Sócrates también habla de lo que sería el autodominio, que sería el control de las pasiones mediante la razón, va a traer felicidad. Porque el impulso de pasiones tarde o temprano te trae perturbación, ya sea en el ámbito que sea. Es aquí donde, les reitero, está el término de autodominio. El que se autodomina es feliz, vive tranquilamente. Va a haber, este es como un adelanto al justo medio de Aristóteles, que se va a ver después. Y también está el principio de autarquía. Al igual que Aristóteles después va a culminar de que la felicidad perfecta se trata de acercar al comportamiento de Dios, que es el pensamiento puro, en Sócrates también va a haber algo parecido. La autarquía se debe o significa el no necesitar de nada. No necesitar de nada externo. Claro que vas a necesitar de ciertas cosas, ¿no? Pero tratar de necesitar menos de lo externo. Y eso es un factor o una característica de Dios. Dios no necesita de nada. Y si nosotros poco a poco nos acercamos a ese comportamiento de Dios, entonces vamos a ir siendo también felices. Cabe recordar aquí también que esto va a ser el principio de la escuela cínica, ¿no? El famoso Diógenes de Sinope. Básicamente la exageración de este postulado de Sócrates del no necesitar nada para acercarnos al comportamiento de Dios y ser felices, va a ser un principio del cinismo, de los perros, del cinismo. Muy bien, también tenemos en torno, como he hablado, de la felicidad. Recordemos que la felicidad era denominada, o es denominada en griego, eudemonía. ¿Y qué significaba esto? Demonía, como que suena demonio, y sí, tiene que ver con un demonio. Supuestamente para los antiguos griegos significaba que había sido poseído o cuidado por un demonio bueno. Y eso te daba como felicidad, ¿no? Ese derroche, esa locura, porque hasta cierto punto, la felicidad que hasta cierto punto te trae, no sé, un estado de ánimo diferente, y se nota muchísimo cuando uno es feliz. Y esto iba a ser relacionado, por ejemplo, también con por ejemplo, enfermedades que te comienzan a
a dar movimientos involuntarios. Siempre decían que era un mal, por ejemplo, eso lo vamos a ver, no quiero adelantarme mucho, en el socrático médico, Hipócrates, que también lo relacionaba con el tema de los demonios y los dioses. La felicidad es estar poseído por un demonio bueno. Medio gracioso, ¿no? La felicidad viene del alma, no viene del cuerpo, ya que ese estado de ánimo surge de la misma alma, y el cultivo del alma, la razón y el plano ético, la moral, son lo que producen la felicidad, ¿no? El control racional del justo medio, que se parece a lo de Aristóteles, como les digo, es lo que nos va a traer la felicidad. También está el postulado de que el hombre bueno no padece en vida ni tampoco padece en la muerte. Por consiguiente, el hombre bueno siempre es feliz con lo poco que pueda tener. Recordemos que Sócrates era pobre y, sin embargo, supuestamente era feliz. El tipo iba a ser condenado a muerte y estaba de lo más tranquilo, ¿no? Eso lo podemos ver en el Fedón. Estaba de lo más tranquilo, imagínate. Yo me entero que voy a morir, por lo menos me perturba un poco, ¿no? Pero el tipo para nada, tranquilo. ¿Y eso a qué se debe? ¿Por qué estaba tranquilo? Porque hay una teología socrática. A saber, ¿qué concepción de Dios tenía Sócrates? ¿Por qué lo acusaron de introducir nuevos dioses a la polis? Pues para Sócrates, Dios es una suerte de inteligencia ordenadora del mundo. Una suerte de inteligencia ordenadora del mundo. Es como la mezcla que les mencioné en Anaxágora con Anaximandro. Pero va a desviar esta inteligencia de lo físico. Para Sócrates, Dios está más allá de lo físico. Y este va a ser también un postulado que va a evolucionar muchísimo en la historia de la filosofía para diversas concepciones con respecto a Dios como algo no físico, ¿no? El mundo, ¿cómo deriva esto? Esto se parece mucho al primer motor inmóvil, pero está en pañales, ¿no? El que lo va a desarrollar mejor es Aristóteles. Para Sócrates el mundo está compuesto de cierto orden o cierta finalidad, ¿no? Hay una teleología en el mundo y ello es debido gracias a que hay una causa que le da cierto orden, una causa que permite dicho orden o dicha sistematización. Esa causa es inteligente y posibilita la finalidad. Esa causa es Dios. También va a decir que dentro de nosotros hay una parte de cada cosa que está en el universo. Esto, ¿a quién les recuerda? Si se acuerdan, me lo ponen en los comentarios, pero sí, es un filósofo físico. Supuestamente, lo que hay en un pancito, algo de lo que hay en el pan está en mí. Algo de lo que hay en este estante está en mí. Algo de lo que hay en este micrófono está en mí. Y algo que está en mí también está en cada cosa del mundo. Y esto va a ser un principio también para poder decir de que el conocimiento puede ser engendrado mediante el diálogo. ¿Por qué? Porque si nosotros podemos acceder al conocimiento absoluto es porque de una u otra forma ya está en nosotros. Solo tenemos que saber cómo acceder a ese conocimiento absoluto. Y la forma de acceder a ese conocimiento absoluto es mediante el conocimiento de sí mismo. ¿Por qué creen, por ejemplo, que a Homero o al mismo Sócrates, ¿no?, le hacen estatuas con los ojos blancos, ¿no? ¿Por qué? Porque están mirando hacia adentro, a sí mismos, al alma. Porque dentro de nosotros está cada parte del mundo y el saber completo de la realidad. Por consiguiente, tienes que conocerte a ti mismo. Solo sé que nada sé. En tu ignorancia ves dentro de ti y descubres conocimientos absolutos, verdaderos, necesarios, ¿no? Y esto se va a dar mediante el método dialéctico de Sócrates. A saber, esto iba a ser una suerte de despojar el alma de los equívocos que pueda tener y al purificarla, al limpiarla, accedemos a los conocimientos últimos de la realidad, a los conocimientos meramente verdaderos y necesarios. Por ello reitero, solo sé que nada sé. El método de Sócrates va a ser la mayéutica, que va a conseguir la mayéutica propiamente dicha, y va a consistir esta en dos momentos a su vez, que sería la ironía y la mayéutica, la segunda mayéutica se puede decir. A ver, este método dialéctico de Sócrates, por la misma palabra dialéctica, se refiere al diálogo. Mediante el diálogo, y es por ello que, como les dije, Sócrates no escribió ningún libro, podemos acceder a la verdad última de la realidad, a la verdad
absoluta. ¿Y cómo es esto posible, no? Digamos que Sócrates, y esto es algo muy recordado de Sócrates, ¿no? Digamos que Sócrates se acerca a un maestro de matemáticas, ¿no? Pues, y Sócrates todo campante, todo contento, así dice: hola, me comentaron que usted que es maestro de matemáticas, ¿no? Y el maestro de matemáticas le va a decir: exactamente, yo soy un gran sabio de las matemáticas, conozco mucho de los números y tengo una gran escuela y muchísimos estudiantes que me siguen. Y Sócrates va a decir, ¿no? Ah, mira, qué bueno. A ver, una pregunta, a mí, por favor, que yo que ignoro muchas cosas, solo sé que nada sé. Por favor, ¿me podrías decir qué es la matemática? O mejor, ¿qué es la geometría? Por favor, ¿podrías decirme qué es la geometría para este pobre anciano? Y el matemático le va a decir: pues la geometría son, por ejemplo, las figuras como el triángulo, el círculo, el cuadrado. Y Sócrates, y es aquí donde está la ironía como una pequeña burla, le dice: oye, pero yo no te he preguntado qué son las figuras o que me menciones las figuras, yo te pregunto qué es la ciencia de la geometría. Y así sucesivamente el matemático se va a dar cuenta de que no sabe definir qué es la geometría. Entonces, poco a poco, mediante esta ironía, esta burla sarcástica de Sócrates, ¿qué va a pasar con el matemático? Pues se va a dar cuenta de que no sabe qué es la geometría. No lo sabe. Entonces, él, al aceptar su ignorancia, porque al ver que no sabemos, aceptamos nuestra ignorancia, le va a decir a Sócrates: bueno, me he dado cuenta de que no lo sé, pero de seguro tú tampoco lo sabes, Sócrates. Pues no lo sé, por algo te estoy preguntando, le diría. Pero bueno, ¿en qué nos vamos a basar con todo esto, no? Este es el primer momento, la ironía. ¿Qué pasó? El matemático, mediante el diálogo, reconoció su ignorancia. Y ahora viene la mayéutica, que es reconstruir mediante los ejemplos dados por el matemático el concepto de la geometría, ¿no? Por ejemplo, ahora Sócrates va a decir: a ver, matemático, tú me has mencionado las figuras, ¿no? Y él dice: sí, yo te mencioné las figuras. Pues muy bien, ¿qué podemos ver que tienen en común las figuras? Pues son cuerpos con límite. Ah, son cuerpos con límite, ¿no? Entonces, en vez de mencionar las figuras, podríamos decir que son cuerpos con límites. Y el matemático va a decir: claro, tienes razón. Entonces, ¿por qué no definimos a la geometría como la ciencia que estudia los cuerpos con límite? Y vaya, ¿no? Y ahí el matemático se quedaría pues asombrado y dice: claro, tienes razón. Mediante el diálogo hemos accedido, con los errores, una generalización de las características que comparten los ejemplos que dio el matemático hacia una verdad absoluta, que es la geometría. ¿Y por qué? Porque en sí, dentro de nosotros, en nuestra alma, ya estaba el que es geometría, solamente que mediante el diálogo podemos acceder a esa verdad. Entonces toda verdad absoluta ya está en nosotros, simplemente mediante el diálogo podemos acceder a ella. Pero el diálogo no puede ser un monólogo, el diálogo es entre dos o más personas. Por consiguiente, una sola persona no puede acceder a la verdad. Por ello decía Sócrates que yo no puedo acceder a la verdad, ni tampoco puedo darle la verdad a otros, sino puedo ayudar a otros a que accedan a la verdad. Y esto le iba a relacionar con su madre, que era una partera. La partera ayuda a traer el bebé de otra mujer, así como Sócrates ayudaba a traer el conocimiento de otras personas. Un método muy bonito, que va a ser evolucionado, inclusive los románticos van a tomar la mayéutica como una dialéctica infinita para llegar a Dios. Eso lo vamos a abordar cuando lleguemos al capítulo de los románticos, que quizás sea aquí en 5 años del canal. Y bueno, esto es más que interesante, ¿saben? Es más que interesante. Sócrates es un personaje muy grande en la historia de la filosofía. Siempre que alguien va a iniciarse en el estudio, en la lectura de la filosofía, tiene que pensar por Sócrates. No seas como yo empecé por Marx y luego estuve con Sócrates. Pero empiecen por Sócrates. Si alguien quiere empezar a leer filosofía, vayan para el banquete, vayan para la apología, vayan para el Fedón, el Fedro, los diálogos, y van a ir iniciándose en principios muy interesantes. Ya decía Whitehead que la historia de la filosofía es meramente un repetir Platón, que hasta cierto punto es gracioso porque podemos encontrar factores platónicos en cada filósofo posterior.
Más obviamente que sí hay un avance, hay cierto avance, ¿no? Por más que digan que no existe progreso en la filosofía, sí hay cierto avance y se podría llegar a discutir ese tema, ¿no? Les agradezco muchísimo por haberme acompañado hasta este momento del video. Lamento las interrupciones de sonidos, a veces como que pasa por aquí, no sé qué tipo de sonidito, que como que arruina un poco la experiencia de poder comunicar estas clases, ¿no? Esta es la segunda clase. Espero les haya servido muchísimo. Si tienen alguna duda, no duden en comentar aquí abajo, no duden en preguntar cualquier cosa. Yo contento, ustedes saben, les voy a responder. Este canal no es mío, este canal es nuestro. Arriba el comunismo. Bueno, ahora mi duda estaría en si seguir en el siguiente capítulo con la filosofía de Platón o abordar a los socráticos menores. Me gustaría abordar a los socráticos menores, como el tercer capítulo el capítulo de esta serie. No sé, Hipías, no sé, por ejemplo, el mismo Hipócrates con el mal sagrado, sería bueno hablar de eso. Tal vez haga un video sobre los socráticos menores después como tercer capítulo y luego recién entremos a Platón. No sé qué les parece, espero les guste la propuesta. Muchísimas gracias por haberme acompañado en este capítulo de Historia de la Filosofía. Va a ser una serie de van a ser como 100 videos, creo, inclusive más. Quiero abordar filósofo por filósofo o conjunto de filósofos por conjunto de filósofos. Esto te va a servir para, pues no sé, la escuela, el bachillerato, la licenciatura. Aprovechalo. Te mando un abrazo desde aquí. Muchísimas gracias por seguir acompañándome. Los quiero mucho. Nos vemos.